¿Y cómo se hace un testamento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, para hacer testamento hay que ir a la notaría. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que se va directamente a las notarías y las notarías saben mucho de derecho civil y de derecho sucesorio y te van a asesorar muy bien sobre pues cómo puedes repartir tu herencia, pero sí que es cierto que saben poco sobre fiscalidad. Entonces, a lo mejor te están aconsejando una estrategia que fiscalmente te va a perjudicar. Entonces, yo siempre recomiendo pues, que uno se asesore con un experto en herencias, con un abogado que pues, tenga conocimiento de todo el abanico que implica a las herencias, de derecho inmobiliario, derecho fiscal y también de derecho sucesorio. Y cuando voy al notario o al abogado, quien sea, y hago ese testamento, ¿dónde se guarda para que se sepa que yo he hecho testamento? ¿Hay un registro de testamentos o algo así? Sí, hay un registro que se llama Registro de Últimas Voluntades. Es un registro del Ministerio de Justicia y cuando uno fallece tiene que tener una serie de documentos esenciales, que es el certificado de defunción que acredita el fallecimiento, el certificado de últimas voluntades, que hay que pedirlo al Ministerio de Justicia, y ahí aparece si hiciste o no hiciste testamento y dónde lo hiciste, en qué notario. Entonces ya con ese certificado de últimas voluntades te vas al notario donde se hizo el último testamento y sacas la copia. Y cuando tú, o sea, ¿cómo funciona, digamos, en la vida? Yo, por ejemplo, hago un testamento y como a mí me gusta tener las cosas preparadas, le digo a, no sé, a Rubén, hice un testamento. Entonces él ya lo sabe. ¿Cómo se, o sea, quién hace esa gestión de ir al registro de últimas voluntades? ¿Cómo se hace eso? Claro, eso tienen que ser los que estén nombrados en el testamento, son los que tienen derecho a solicitar la copia del testamento. El registro de últimas voluntades lo puede solicitar cualquiera, pero ahí no te dan más datos que si hizo o no hizo testamento. Entonces, después ya cuando sabes que sí que hizo, ves en qué notario y el heredero tiene que personarse en el notario y decir, yo soy fulanito de tal, mírame a ver si estoy nombrado en ese testamento y si tengo derecho a conocer su contenido. Y entonces ya el notario lo mira y si está nombrado en el testamento le da copia del testamento, que es lo que todo el mundo dice como que abre el testamento, ¿no? El notario, y ahí se ve lo que se ha dicho por parte de la persona fallecida. Y entonces tú antes decías que había que, digamos, revisar ese testamento cada cierto tiempo para irlo adaptando a tus circunstancias de vida. ¿Cómo se hace esta revisión? De nuevo vas al notario y dices, ahora quiero esta cláusula, o ¿cómo lo haces? ¿Cómo se modifica en general el testamento? Vale, el testamento se puede modificar en cualquier momento. Entonces, tienes que ir al notario y tienes que volver a hacer testamento en función de lo que hemos dicho, pues de tus circunstancias en ese momento. Y siempre asesorado. Pero puedes ir en cualquier momento y decir, lo quiero cambiar, ¿no? Si lo quieres cambiar 10 veces, no hay problema. ¿Tú lo cambias? Sí, y de hecho yo tengo un cliente que cambia el testamento pues prácticamente todos los meses. Es un hombre que pues tiene muchos sobrinos, no tiene hijos, y pues en función de si un sobrino le está cuidando más o le está cuidando menos, pues viene y me dice, no, vuelvo a hacer testamento, quito a este sobrino y ahora pongo a este. Y ahora a este le doy más y a este le doy menos. Así que se puede cambiar todas las veces que quieras. Investigando un poquito para este episodio, me he topado con un término que se llama testamento hológrafo. Cuéntanos qué es eso y qué implicaciones tiene. Pues el testamento hológrafo es un testamento que se hace en casa, sin el notario, pero tiene como muchos requisitos que hay que cumplir para poder hacerlo. Por ejemplo, pues tienes que tener testigos, tiene que haber un motivo de por qué lo haces así. Por ejemplo, en la época del COVID hubieron muchos testamentos hológrafos porque hubo ahí un momento de crisis donde la gente se pensaba que se iba a morir y en esos momentos extremos sí que es uno de los motivos por los que puedes hacer el testamento hológrafo.
pero al final es muy fácil de impugnar, porque como tiene tantos requisitos que cumplir, pues es difícil que te lo admitan. Lo mejor es ir al notario y hacer el testamento típico, que es el testamento abierto que se llama, y no arriesgarse a hacer un testamento hológrafo que al final después puede no ser válido. ¿Quién impugna los testamentos? O sea, ¿cómo es ese proceso? Pues la impugnación del testamento la suele hacer el que no está de acuerdo con el testamento. Entonces suele ser pues el hijo al que le dejan menos parte que dice, oye, a mí esto no me parece bien, lo impugno, anulo el testamento y entonces ya entra la ley, que normalmente entre hijos pues es por partes iguales. Y entonces ya pues se lleva más parte. Entonces la impugnación del testamento es judicial, lleva un proceso que es costoso económicamente y de tiempo. Pero hay mucha gente que lo hace porque hay muchos hijos que no están de acuerdo con la parte que les ha dejado su padre. ¿Y tú puedes desheredar a un hijo? Pues la desheredación tiene que tener un motivo. Es decir, tú tienes que alegar en notaría el motivo de la desheredación. Uno de los motivos puede ser que has necesitado ayuda de uno de tus hijos y que ese hijo no te ha prestado la ayuda necesaria. Es lo que se dice que no te ha prestado alimentos. Entonces, ese suele ser el motivo pues, más común. Entonces, tú vas al notario, incluyes la cláusula de desheredación y entonces ese hijo ya no tendría derechos en la herencia. Pero claro, siempre... el hijo al que le has quitado los derechos podría impugnar el testamento, con lo cual tiene que estar bien fundada esa causa que tú alegas para desheredar. Y en el caso de que yo soy un padre, ¿no? Tengo 2 hijos y con uno de ellos no me llevo bien y digo, mira, pues en vez de hacer testamento y poner a este hijo, si yo le dono en vida... Estas son otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Y depende de la comunidad autónoma, es incluso mejor donar que heredar. Yo quiero donar a este hijo. En el momento que yo muera, ¿el otro puede decir algo sobre eso? Porque al final es, entre comillas, es como una desheredar al otro encubiertamente, ¿no? Claro, ahí hay una parte de la herencia que se llama legítima, que suele ser de 1/3, digo suele ser, porque si tú no dices nada en el testamento y solo tienes hijos, en realidad son 2/3 en vez de 1. Pero si tú en el testamento has decidido darle más parte a uno de tus hijos, entonces al hijo al que le dejas menos parte solo tiene derecho a la legítima de 1/3. Entonces, la legítima, en principio, nunca se puede tocar, salvo que hayas desheredado. Y si tú haces una donación a un hijo en vida, no puedes perjudicar la legítima del hijo al que no le has hecho la donación. Entonces, ¿qué hacemos los abogados? Hay que hacer un inventario con los bienes del fallecido a fecha de fallecimiento, pero incluyendo también todos los bienes que se han donado en vida. Entonces, no solo el inventario de la herencia no solo incluye los bienes a fecha de fallecimiento, incluye también las donaciones en vida. ¿Para qué? Para ver si se ha perjudicado la legítima, para ver si ese tercio que le corresponde a los hijos, si se ha perjudicado y, por ejemplo, a un hijo se le ha dejado sin nada. Y en ese caso, ¿qué pasaría? ¿El otro hijo tiene derecho a reclamar y al que le han donado quitarle parte? Claro, en ese caso... El hijo al que no le han dejado nada tiene derecho a reclamar la cantidad que le correspondería de, por ejemplo, la vivienda que se le ha donado al otro hijo. Podría reclamarla. ¿Pero reclamar parte o reclamar 1/3? Pues la legítima es 1/3. Imaginemos que son 2 hijos. Pues ese tercio hay que repartirlo entre los 2 hijos. Entonces sería un 16,66% para cada uno de los hijos. Entonces, ese 16,66% a mí nadie me lo puede quitar salvo que haya un motivo de desheredación. Entonces, si al final yo voy a abrir el testamento y veo que no hay bienes, digo, ¿cómo que no? Si mi padre tenía una vivienda, a ver qué ha pasado con esta vivienda. Ah, que se la ha donado a mi hermano. No. Yo tengo derecho a ese 16,66% que me corresponde por mi legítima y por lo tanto quiero el valor de ese 16% del inmueble. Y puedo reclamárselo a mi hermano judicialmente. Y aquí hablas de descendientes, pero ¿qué pasa cuando no hay descendientes? Cuando no hay ascendientes, imagínate
lo que decíamos antes, los sobrinos. Mm. Eso, digo sin testamento, ¿eso también aplica lo de la legítima o no? La legítima solamente es para los descendientes, ¿vale? Los sobrinos, cuando no hay testamento, tienen derecho a la herencia. Pero cuidado, porque son los últimos que tienen derecho a la herencia. Porque yo recuerdo un caso también de eran sobrinos segundos, pero bueno, ellos se trataban como sobrinos, tenían una tía en Barcelona y estaban cuidándola. No se preocuparon de que la tía hiciera testamento y cuando falleció, tenía un piso en Barcelona, pues entonces se dieron cuenta de que no les tocaba nada y se quedó el piso el Estado. Entonces, siempre hay que hacer testamento, pero en esos casos todavía más. En el caso en el que son sobrinos los herederos, ya ahí hay que ver el parentesco, comprobarlo, porque los sobrinos sí que tienen derecho, pero ya los hijos de los sobrinos no. Ujú. ¿Y si los hermanos están vivos, vienen antes los hermanos? Los hermanos vienen antes. Sí, porque son ¿cómo es? De consanguíneo, ¿no? Sí, hay por parentesco, ¿no? Que tiene número parentesco de parentesco y demás. de consanguinidad. Son tercer grado y ya después los sobrinos cuarto grado.